La entrevista del Telematutino 11, nos acompaña Luis Manuel Piantini, economista de larga data, diplomático, fue vicegobernador del Banco Central y es un hombre que ha manejado muchos temas de la economía, de los tratados de libre comercio y todas esas cosas que hoy son el centro del debate y de la atención mundial. Y en organismos internacionales Sí. también. No, embajador. Buenos días, Luis Manuel. Y felicidades, porque Luis Manuel cumplió años el domingo. Bueno, Gracias. Felicidades, don Luis Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su muy interesante programa. Visto por la mayoría del pueblo dominicano todas las mañanas. Gracias. Gracias, Luis Manuel. Luis Manuel, y el tema son los aranceles, el proteccionismo y la guerra comercial. Tu experiencia y todo lo que tú has leído y has vivido en esa materia, ¿qué tú nos puedes decir de eso? Te voy a hablar de la sustitución de importaciones que emprendimos allá por los años, principios de los 70, finales de los 60. Ya tú estabas ahí en el Banco Central. Y naturalmente eso fue, primero fue un aprendizaje para nosotros, porque aquí no habían empresarios, el único empresario era Trujillo, y 2 o 3 familias, los Vicini, Bonetti, que eran industriales en aquella época, pero no habían realmente una mentalidad empresarial. Y con la sustitución de importaciones se creó una mentalidad empresarial proteccionista, ¿no? Pero ya comenzaron a lidiar se fueron del comercio para la parte industrial. Pero como tú señalas, el país no estaba al cabo. Después, los insumos y las partes fueron mayores que las exportaciones que teníamos, y ahí vinieron las crisis de balanza de pago que se enfrentaron. Muchos de ellos, la gran crisis del principio de los 80, que nos mantuvo con las puertas cerradas del crédito internacional hasta el año 94, prácticamente 12 años sin inversiones financieras en el país. Las importaciones habían que hacerse de manera efectiva. Y bueno, ese fue un problema en términos de ese modelo que se aplicó. Entonces estamos en un cambio de modelo ahora a nivel mundial, porque aquel ímpetu del multilateralismo que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, allá en Bretton Woods con la creación del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Es decir, la integración. Eso fue de cierta forma. Una forma de evitar los errores que se cometieron, que fueron la causante de la Segunda Guerra Mundial. Guerras comerciales en términos de aranceles, devaluaciones monetarias para compensar esos aranceles. Entonces, aranceles son impuestos para el gran público. Impuestos aduanales. Para la importación de productos. Sí, impuestos que se ponen en la entrada de los países, a los bienes que ingresan. Entonces los gobiernos lo utilizan mucho como elementos para evitar la introducción de productos a su mercado, con el fin de aumentar la producción nacional. Ese es uno de los objetivos que se busca, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2017, a raíz de mi salida del fondo de la Organización Mundial de Comercio como embajador, yo le dije a Roberto Acevedo, director general de la Organización Mundial de Comercio en aquella época, ya entraba Trump en su primer gobierno, y Obama había iniciado una política de impedir la creación de la formación del tribunal es la parte de las negociaciones comerciales con las disputas, ¿no? Entonces hay un tribunal que es el último. Para solucionar las disputas comerciales. Para solucionar la disputa. Entonces ese último tribunal es formado por jueces que los países, de manera, una decisión de consenso, lo eligen. Pero los Estados Unidos se negaron, ¿no? Y entonces
ahí vino una posición más dura con la entrada del presidente Trump. Yo le dije a Roberto Acevedo, mira Roberto, yo veo muy difícil que la organización pueda resistir la presión americana, porque ellos lo que no querían eran perder los casos, que lo estaban ganando los chinos y los europeos, porque los americanos querían imponer una ley interna sobre antitrust y entonces no estaba en contra de las reglamentaciones de la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, eso creó esa disputa interna con los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos comenzaron a antidumping, era una ley contra el antidumping. Y los Estados Unidos comenzaron a crear problemas. Hasta ahora no, ese tribunal no funciona. Y por eso la Organización Mundial del Comercio es inútil, nula, en términos de imponer sanciones por desconocimiento de sus normativas. Entonces, una organización que no tiene fuerza jurídica legal para imponer de sus miembros, no la organización, es sus miembros que a través de esos tribunales imponen esas sanciones, ya deja de existir, porque ese es un pilar básico. Y los americanos, y ahora menos con Trump. O sea, yo veo el multilateralismo en términos de la Organización Mundial de Comercio que está llamado a fracasar. Yo no sé en términos cómo van a manejar los embajadores, el consejo directivo, por fin en qué va a terminar eso. Entonces viene el caso de los acuerdos bilaterales que se estaban multiplicando tanto en Asia como en América Latina. El ALCA fue aquella vez que se quiso y no se pudo lograr, después vino el acuerdo con México, Canadá y Estados Unidos, y después vino el DRCAFTA. Antes había el plan Reagan, que era de una sola vía, ¿no? Que existe todavía, existe todavía. Y ese fue un gran error de nosotros. Ese fue un gran de los errores de nosotros. Porque nosotros hacemos la cosa precipitadamente. Y precipitadamente entonces tenemos precipitados problemas. Porque no los buscamos. Entonces, estos acuerdos bilaterales estaban buscando no mejorar el comercio, porque para los países de nosotros pequeños es muy importante el comercio. La única forma de nosotros crecer es crecer hacia afuera. Somos una economía muy pequeña y la única forma de multiplicar nuestra capacidad de producción es crecer hacia afuera. Entonces, todo el esfuerzo que tenemos que hacer es en exportaciones y diversificar las fuentes externas que tenemos ya con el turismo. Las remesas, ojalá y no le pongan nada que la contraigan, porque ahí se está hablando de imponer algunas cosas, que no quiero ni mencionarlo para no recordarlo, porque eso nos va a perjudicar. Pero ya eso también está siendo eliminado, porque esos acuerdos se basan y se sostienen a través de la garantía, de la seguridad del acceso y las inversiones que realicen los empresarios en base a eso, porque son inversiones a mediano y largo plazo donde están arriesgando su capital y bueno, ven una proyección de un mercado que se va a estabilizar en medio de una apertura que le da el acuerdo. Pero cuando ese acuerdo ya comienza a ser vulnerado, entonces ya eso deja de tener sentido. Y así vemos como primero fue la imposición de un 25% sobre el Canadá y México, que después lo retiró. Eso era en contra del acuerdo, por más y que si dijera que era seguridad nacional. No es ninguna seguridad nacional, porque cualquier cosa es seguridad nacional entonces, como aquí. Entonces, ahora tenemos el arancel de un 25% sobre el acero y el aluminio, que también afecta a esos acuerdos. Entonces tú dices, bueno... Perdón, a mí un televidente me decía que nosotros entre el 20 y el 22 exportamos 570 millones de dólares en acero. A China 500. Y Estados Unidos, sí. El acero es reciclado. Pero exportamos. A China también. Sí. Yo creía que a China lo que estábamos exportando era desperdicio de eso, metálico. También Estados Unidos. En los Estados Unidos y pensé que eran las Islas Vírgenes o las Islas del Caribe también.
Pero bueno, pero no son grandes exportaciones, yo no sé, oportunidades que se presentan tal vez, pero no tenemos grandes exportaciones en acero, creo. Por lo menos estaba esta compañía brasileña, que era una de las dueñas ahí, ¿no? Y ahora vendió su participación, no sé por qué la vendió, pero vendió su participación a inversionistas nacionales. Pero bueno, yo creo que para nosotros no significa un gran golpe en eso. Para México y para Canadá sí. Acuérdate, en México el comercio exterior representa el 89% del Producto Interno Bruto. Para Canadá el comercio exterior representa el 67%. Para los Estados Unidos solo el 24%. O sea, por eso Trump se está riendo con la muela de atrás, ¿no? ¿Verdad? Porque para los Estados Unidos el choque no es tan fuerte como es para las otras economías. Entonces las amenazas hacia las otras economías, ese alto nivel de dependencia de una sola economía lo hace muy vulnerable, como están viendo, que debieron haberse diversificado esos mercados y no depender solamente de los Estados Unidos, pero bueno, ahí está, ¿no? México exporta hacia los Estados Unidos la totalidad de las exportaciones del resto de América Latina. Ya tú sabes el potencial que es eso para México y lo que eso representa. Y bueno, estamos viendo eso. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos protegíamos con el multilateralismo de la Organización Mundial de Comercio, porque a nivel de esa organización pues se cumplían las normas y no se imponían lo que se está imponiendo ahora. El problema con esa organización que todo era por consenso también. Entonces la ronda de Doha, que era la encargada de eliminar los subsidios de los países industrializados, no se dio. Se comenzó por una decisión norteamericana a raíz del ataque contra las Torres Gemelas, como de buscar el acercamiento con los países en vías de desarrollo, ¿no? Productores agrícolas, África, Asia, América Latina. Pero a medida que las negociaciones se fueron produciendo, surgieron problemas de los propios países en desarrollo también, porque ahí estaba en la India, que era no voy a decir que negativa, pero sí resistente a algunas cosas, los africanos, algunos de ellos. Entonces, los americanos y los europeos se fueron fortaleciendo también. Y lo que quedamos fueron las economías pequeñas y vulnerables, más vulnerables, porque no se pudo realizar el acuerdo de eliminación de los subsidios. Subsidios que están aprobados por la Organización Mundial de Comercio, que nosotros no tenemos porque nunca ofrecimos una oferta en el año 1994, cuando se cerraron las negociaciones de crear la Organización Mundial de Comercio. Ahí los países industrializados, desarrollados, presentaron su oferta de subsidios y nosotros no presentamos nada, como sucedió con aquellos productos agrícolas que de una protección del 100% lo bajaron al 40%. Y entonces ahí es que viene la rectificación técnica de los 8 productos que fue aprobada en el año 99, después que los productores agrícolas se dieron cuenta del desastre que había habido, con esa apertura, ¿no? ¿Verdad? Que corrieron allá. Omar Benítez, que lo vi aquí en uno de los programas, no sé, en uno de los programas los vi hablando un poco de la situación del arroz. Porque él fue uno de los que, o fue él, porque él era que conocía más la organización, y yo me la encontré en Ginebra con Luis Toral, allá, negociando para lograr la rectificación técnica, un acuerdo técnico, ¿no? De echar para atrás lo que se había hecho. Pensábamos que eso no se iba a lograr, pero República Dominicana fue el único país que lo logró, que esos 8 productos volvieran otra vez a protegerse. Y en el 2004 lo entregamos otra vez a los americanos para que lo abrieran en un plazo de 20 años. Porque el gobierno iba a trabajar a que esos productos aumentaran su productividad y mejoraran su nivel de rentabilidad y competencia. Mentira, no hicieron nada. Y ahora, después arman un decreto que aquellos que fueron los que hicieron el acuerdo y que aprobaron
tanto firmándolo como en la Cámara y en el Senado, más no quiero nombrar a nadie aquí, más otro de ellos que fue gobierno durante ese periodo también y nunca se preocupó por esa mejoría. Aunque hay algunos productores, como un señor Espaillá, que lo vi en una presentación en noviembre, que decía que él tiene uno de los mejores productores de arroz, que dice que el país puede perfectamente competir. Y nosotros nos encontramos en la lista 48, cuando tú entras en los precios agrícolas, de una lista que hay a nivel internacional. Nosotros estamos en el puesto 48 en términos de precio, mientras que los americanos están en el puesto 1 en términos de precio y de costo, o sea, el más alto en términos de precio, y nosotros estamos en el número 48, uno de los más bajos en términos de precio. Entonces dicen que no competimos, es que algunas veces nos faltan informaciones para saber si realmente nos están diciendo la verdad, nos están metiendo un cuco, y en qué lío nos podemos meter, porque ya tuve la situación que se ha presentado. Ahora este señor dice que a todos aquellos países que le han puesto aranceles, él también le va a replicar poniendo aranceles. Ojalá y no mire para acá. Ojalá y no mire para acá. Nos vamos a comerciales, Luis Manuel, y volvemos para entrar al tema del arroz. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Luis Manuel Piantini. Él es economista diplomático, ex vicegobernador del Banco Central. Justamente para como que aplatanar o hacer más entendible todas estas cosas que a mucha gente le parecen muy técnicas y que son quizá no son del dominio público. El tema es que, por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial del Comercio, que tiene más de 60 años funcionando. El tema es que si hay comercio, pues se supone que mejora la calidad de vida de la población, crea empleo y promueve un desarrollo sostenible. ¿Es eso lo que está en juego? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es si con todos estos cambios que haría el presidente Donald Trump, cambia la dinámica mundial del comercio y las implicaciones reales que eso tendría. Fíjate, la Organización Mundial de Comercio tiene varios pilares que la hacen efectiva, pero el más importante de ellos es el órgano de apelación, el órgano de solución de diferencias, porque ahí se llevan los casos cuando te violan el acuerdo. Cuando eso deja de existir, ya es muy difícil que se cumplan. Aquí se han tomado medidas en contra de las normas y no ha pasado nada. ¿La OMS ante este escenario que estamos viviendo? Yo creo que sí. Yo creo que ese es el punto. Y si no existiera entonces para la resolución de esos conflictos una Organización Mundial del Comercio y la promoción del comercio en sí para mejorar las condiciones de vida de la gente, de la población y crear más oportunidades, ¿qué eso implicaría? Bueno, los europeos... ¿Sería un retroceso? Es un retroceso en términos del comercio, muy malo. Los europeos trataron de crear un tribunal alternativo, pero eso era a través de adhesiones y es muy difícil. Ya sin esa organización, eso es un paso de avance que se pierde indiscutiblemente, y lo que estábamos señalando es que volvemos y retrocedemos al inicio del comercio cuando estaban las guerras comerciales. Yo creo que ahora se está presentando una guerra comercial, o sea, estamos otra vez a un nivel del comercio muy inestable. Pero no se tienen todos los elementos, no se tienen todos los elementos por ese componente de incertidumbre. Entonces, ¿cómo resguardarse de eso? ¿Y qué observatorio tienen que tener los países como el nuestro para lo que nos pueda venir? Yo creo que el observatorio de nosotros es tener un observatorio de paciencia y prudencia. ¿Prudencia hacia lo interno o hacia lo externo? ¿O cómo nos resguardamos desde aquí para que esas medidas sean menos impactantes? Bueno, no perjudicando a terceros. ¿A terceros que son? ¿Productores locales? No, a terceros fuera del país. ¿O terceros fuera del país? Eso es un problema. ¿Pero y qué primaría más? ¿Lo local, fortaleciendo nosotros nuestra producción y nuestro comercio, en menos quizá dependencia de productos? Porque el tema de los aranceles quizás son productos
que nosotros no producimos y que necesitamos? Mira, el problema es que la producción de nosotros es prácticamente una producción de la mesa dominicana, vamos a decir. Entonces eso nos hace más vulnerables o... en términos agrícolas, ¿no? Sí. Pero también es una producción de exportación que genera los recursos suficientes para nosotros importar. ¿Tú sabes cuál es el monto de importaciones de nosotros? El monto de importaciones de nosotros es como 30,000 millones de dólares y lo que estamos exportando son un poquito más de 10,000. Hay una diferencia que una lo da diferencia muy grande. el turismo, lo da la remesa y lo dan las inversiones extranjeras. Sin eso se cae la economía. 30,000 millones de dólares nosotros estamos importando prácticamente. Entonces, ¿cómo podemos generar eso si no exportamos? Entonces, una economía como esta, para poder exportar, tiene que tener una seguridad muy grande de garantía para que un inversionista extranjero venga aquí a poner su dinero. Entonces tiene que haber una reorientación, dada las condiciones internacionales que no la determinamos nosotras, que muchas veces pueden ser impredecibles. Debe haber un plan interno de fortalecer la producción local, por ejemplo, y tener otra mística y un plan estratégico de qué vamos a hacer en ese sentido. Mira, por ejemplo, con la zona franca yo tengo temor. Yo vi que ahora el presidente Trump habló de una revisión en términos arancelarios a productos farmacéuticos, uno de los puntos más importantes de nosotros en las exportaciones. Entonces, tú no sabes cuándo puede imponérsete un arancel donde se pierda la oportunidad de inversión y se pierdan las exportaciones. ¿Usted está de acuerdo con el presidente Abinader que dijo en su rueda de prensa semanal que estaban monitoreando el gobierno lo que pasa con los aranceles y que no nos afecta? ¿No nos afecta realmente? Bueno, nos va a afectar como quiera, porque ahora mismo con la introducción del aumento de los aranceles del acero y al aluminio, va a ser la producción interna en los Estados Unidos más costosa. Y si eso se exporta hacia afuera, va a traer ese costo hacia afuera. ¿Eso será que automóviles más caros? Los automóviles americanos nos van a costar más los caros. cans, las latas de conserva que tú tienes aquí, que toda esa conserva que tú entras en los supermercados y todo es un laterío que hay. Ajá. Bueno, eso es afectado por esos aranceles. Entonces, si vienen de los Estados Unidos. Si nos afecta, entonces. Nos afecta. Luis Manuel, yo no quiero que se nos quede el tema del arroz. El decreto del presidente el 17 de diciembre, tú por cierto me enviaste dos materiales, uno del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y otra organización que se llama world.grain.com, donde dan un puntillazo. Hay un párrafo que dice que es frustrante ver a otro país que echa hacia atrás las barreras, los compromisos, negativamente impacta a los exportadores de arroz de los Estados Unidos. O sea, eso es el documento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Así que ya no está pasando desapercibido. O sea, ya eso es de conocimiento del gobierno federal. Y no sé si estará en el escritorio del señor. ¿Alguna orden ejecutiva? Porque si eso está en el escritorio del señor, podemos vernos afectados. Ojalá y no. Yo ni quiero hablar mucho de eso, para que no me digan. Y que para no acordarse. Sí, pero yo creo que fue una imprudencia. Sí. Una imprudencia, en el momento que se hizo. Como todas las imprudencias de nosotros, ¿no, verdad? Como fue aquella imprudencia de entregar a aquellos sectores. ¿Tú sabes cómo se dio el de recasta? Por la presión de la zona franca de que iban a perder el acceso al mercado norteamericano porque los centroamericanos lo iban a ganar, porque los Estados Unidos iban a eliminar el plan Reagan de la cuenca del Caribe. Mentira. Yo aplaudí a los caribeños en la Organización Mundial de Comercio porque allá se informaba cuando había la renovación del acuerdo. Y tuve todo el tiempo aplaudiendo hasta que me fui y todavía existe ese acuerdo. O sea, que nosotros hubiéramos estado en el plan Reagan sin tener que abrir nuestras puertas, nuestra frontera de bienes y servicios, de bienes hacia el exterior. Ahora, del exterior hacia República Dominicana, o sea, sin tener que bajar los aranceles. Ahora, ¿eso era correcto?
Yo creo que no. Yo creo que nosotros no debimos precipitarnos a irnos a un acuerdo con Centroamérica, sino esperar qué se dio y entonces tratar de dar un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, como lo hizo Colombia, como lo ha hecho Perú, como lo hizo Chile. O sea, ¿por qué nosotros no teníamos que ir con un grupo? Es más, el negociador americano no nos quería a nosotros ahí adentro. Y Hipólito tuvo que enviar a la tropa a Irak para... Don Manuel, entonces, pues, esas son las cosas que se dan. El proteccionismo, pregunta un televidente, que es bueno que usted lo explique, ¿qué es? El proteccionismo es cuando tú creas internamente en el país una barrera a la importación de bienes similares. Por ejemplo, con el arroz ahora. Exacto. O sea, tú has creado una barrera que aumenta hasta un 99% los aranceles. 99% quiere decir que ese producto va a costar 99% más que el producto nacional en similitud de precios. Entonces, eso hace que el productor nacional se sienta, ¿no? Seguro de su producción. Pero ¿cuál es el problema? Que el consumidor no tiene alternativa y ahí se imponen los monopolios y los oligopolios a nivel de precio administrativo, que es lo que pasa en este país. Fíjate, y antes que no quiero entrar en esto, pero mira, cuando tú ves los resultados macroeconómicos y tú ves el comportamiento de los sectores, el sector que más creció fue el financiero, 8.9%. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, cuando tú tienes una rentabilidad del capital de un 24%, y tú dices, bueno, pero ¿y entonces? Entonces, el ROA hay y el un PROE. oligopolio, ¿no? ¿Verdad? Que te impone a través de la administración de las tasas. Y por eso tú ves esas tasas que no bajan y la gente se pregunta, y entonces hay mucho tecnicismo hablando, no, que entonces el retraso entre la política cuando el Banco Central lo aplica y después cuando eso tiene efecto en términos de las tasas internas de los bancos. Es verdad que hay un rezago, pero no para ese nivel en un manejo de un margen tan grande. Pero entonces, frente a eso, tenemos ahora un aceleramiento en la depreciación del tipo de cambio. Bueno, y tú ves que también aumentaron otra vez la tasa, otra vez ahora en enero, la promedio, las activas, que tú dices, pero entonces, ¿y qué? Cuando tú ves que te dicen, no, que el precio de los bienes de la construcción te aumentaron solamente un 3% de inflación. Pero a Coprovi, ¿qué se llama? Sí. Te dice, no, el acero y el cemento fueron un 10%, y entre el año 2020, del COVID, hasta ahora, los aumentos han sido un 40% y eso no ha bajado. ¿Por qué? Ve a ver. Son monopolios y oligopolios que te manejan los precios. Entonces, aquí adentro hay un problema de competencia, hay un problema de creación de riqueza para los pequeños. Por eso tú ves que el 10% te gana el 55% del Producto Interno Bruto. O sea, no, el Producto Interno Bruto creció un 5%. Bueno, más riqueza para el país. Más riqueza para ese 10% que adquiere ese 55%. Y el 1% absorbe el 30% de ese aumento. Entonces tú dices, ahí hay un problema serio. Pero un problema serio que si no se arregla, hay cada vez más una desigualdad y hay un problema de desequilibrio en términos del ingreso que te va a crear problemas sociales serios. Además, no te hace la economía dinámica. Y no es verdad que con aumento de sueldo, porque eso se lo lleva la inflación, se va a crear riqueza. No, es abriendo los mercados. Donde una o dos empresas son las poderosas en esos mercados y no dejan que nadie entre. No, abriendo los mercados porque hay una comisión de competencia que no funciona. Habiendo tantos oligopolios y monopolios en este país, en todos los sectores, prácticamente. En los sectores de servicios también, tú lo ves, que nada más 2 o 3 que controlan algunos mercados. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es con impuestos? ¿Que se va a crear la distribución de ingresos? No es con impuestos. Al contrario, los impuestos lo que hacen es que reducen la dinámica del sector privado, es abriendo la economía y creando más fuentes de trabajo y de riqueza. Has puesto el dedo en la llaga, Luis Manuel. Qué pena no tener más tiempo. Pero has puesto el dedo en la llaga de
de la situación de la economía dominicana. Nos vamos ahora con la doctora Luz Rosa Estrella y su segmento de psicología dedicado a la familia.